Comenzamos un nuevo programa en línea, gracias a todos aquellos que se están comenzando a conectar. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por seguirnos. ¿Y cómo está don Gabriel? Hola Bárbara, muy buenas tardes a ti y a quienes nos siguen de buena forma en Tropezón. Lealmente era la palabra que andaba buscando. Los fieles No, seguidores sí. a Diario Tropezón. Fieles seguidores, fieles seguidores. Sí, Se nota al tiro en los comentarios ya quienes llevan tiempo estando pendientes del programa y comentando. Así que muchas gracias por su participación y nuevamente los invitamos a estar atentos a la conversación y también a nuestros invitados para que podamos ir interactuando y leyendo también sus dudas o sus comentarios. eso es lo mejor que tiene este espacio, porque les damos espacio a ellos para que ellos puedan opinar, ojalá con argumentos, cosa que nuestros invitados le podamos sacar el máximo de provecho y también. Y el invitado agradece además cuando la gente consulta. ¿Eh? Nos ha pasado con todos nuestros invitados que agradece eso de que el vecino consulta tanto porque siempre el vecino ha sido más certero en las preguntas que nosotros mismos. Así que invitar a todos nuestros lectores, seguidores, amigos a que participen, que sea interactivo esto, porque esto lo hacemos para ustedes, pues esa es la verdad. Sí, de todas maneras. A veces hay algunos que se inquietan porque sienten que no los leemos enseguida, pero ahí obviamente hay que esperar un poco el tiempo en el que el invitado termine de hablar y vamos encontrando nosotros el momento para hacerlas, pero tratamos de verdad de no dejar a nadie con la palabra ahí dicha. De repente también sería bueno preguntarle a nuestros invitados, perdón, a nuestros lectores, qué invitado les gustaría que Tropezón gestionara para tenerlo enfrente. A lo mejor hay temas que nosotros no lo estamos viendo y ellos tienen algún requerimiento y a lo mejor nosotros podríamos gestionarlo a través de nuestras redes. Así que es una invitación también y tarea para nuestros lectores que quieran, oye, necesitamos información en esta área, sería bueno que tengan a tal invitado. Sí, de todas maneras, de todas maneras. De repente han visto, hemos tenido de todas partes invitados, de varios sectores ideológicos, así que tratamos de no cerrarle la puerta a nadie también en ese sentido. Bueno, cuéntenos, hemos Sí, tenido leves mejores noticias para la comuna en cuanto a cifras de coronavirus. No sé si nos puede comentar un poco al respecto, don Gabriel. bueno, estamos con un grado de sensibilidad en el tema del lenguaje hoy día porque se habla de una leve mejoría, pero la percepción de la gente es que no hay leve mejoría. Claro, Eso es como estamos lo ahí raro. en Entonces los discusión. números indican que tenemos una baja. Sí, yo hoy día pedí el permiso como corresponde y me fui al supermercado aquí en Travesía y debo reconocer que de aquí para allá yo me fui a pie, son como 20 minutos a pie, cero control de las policías, no andaba nadie, se ve mucha gente en la calle, pero a la hora de entrar al supermercado el guardia te pide el documento que acredita que tú pediste el permiso para poder salir de tu casa, por lo menos una medida. Lo malo Claro. está en que afuera yo andaba pidiendo un Uber y habían de estos autos que te prestan servicio. Ah, claro. Andaba sin fiscalización, digamos, sin el papelito él, entonces uno, pucha, igual se las rebuscan y todo, pero falta fiscalización, digamos, si nosotros queremos bajar más rápido los números, una fiscalización y lo otro más conciencia de la misma gente en que no salgan de sus casas. Por eso es que la palabra leve mejoría no debe ser tan tentativa, es Mm, recién, están recién es abriendo las muy regiones reciente. para ver cómo nos podemos amoldar, pero todavía no se puede hacer fiesta, todavía no se pueden abrir los restaurantes, No, no. todavía hay que mantenerse guardadito. Sí, de todas maneras, el llamado no deja de ser el que llevamos ya por varias semanas dando, ¿cierto? A que quienes puedan quedarse en casa, que se queden en casa y eh, también respeten el tema de los permisos y todas esas cosas dentro de lo posible. Se sabe también que de repente no depende de las mismas personas, pero de los que sí depende que mantengan esos cuidados. Tenemos a nuestro invitado esperándonos. Si nos puede contar un poco de qué se va a tratar el tema hoy día. Bueno, hoy día uno de los temas más importantes, creo yo, que va en forma paralela a lo que ha sido esta pandemia, tema salud, pero de forma paralela la gente como que lo ignoraba de alguna instancia, no lo notó tan fuerte, que es el tema económico. Mm. Entonces, ¿cuánto nos afecta a nosotros la economía en esta pandemia? Es uno de los temas que se va a tocar. Y un rol súper importante, y volviendo atrás a lo mejor, cuando digo atrás al programa anterior, hablábamos con una profesora y nos contaba la vida, cómo lo está viviendo como profesora, pero nosotros ahora quisimos también traer a un dueño de un almacén, po. Cómo vive la realidad también el dueño del almacén.
cuál es la realidad, digamos, cómo se palpa en cierta forma en terreno lo que se está viviendo en los barrios. Así que tenemos un invitado de la comuna de Cerro Navia, ¿cierto? Sí, y lo estoy haciendo pasar en este minuto, Sí. Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Eso, ¿qué pasa? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Bárbara, un gusto. Un gusto. Hola, Jorge, Ay, gusto verlo, oiga. Oiga, tiene justo el Gracias. foco la luz ahí, así que va a tener que mover ahí, eso es. Usted es de Ahí cabeza está. grande, así que puede Sí, taparlo. sí, ahí, para que la iluminación, eso, ahí ya en la cabeza no me brilla. Eso, ahí sí. ¿Cómo están, muchachos? Oye, Jorgito, Jorgito te digo porque te tengo mucho cariño y aprecio, y también te hemos querido invitar a este programa, porque, bueno, tú tienes un almacén de barrio, así claramente. Y en esta pandemia, ¿cómo has visto la realidad del funcionamiento del almacén de barrio? Bueno, para comenzar, estábamos dentro del año, a principio de año, estábamos con una tendencia normal hasta marzo, finales de marzo, donde de alguna manera comenzamos a ver un pequeño decrecimiento en las ventas, los almacenes específicamente en el que soy dueño. Y estos últimos meses ya ha sido mucho más fuerte, debido a que nuestro almacén se encuentra ubicado en Federico Rasuris, a la altura de la capilla. Eso queda ubicado en la Alianza 1 en Cerro Navia. Mucha gente que vive en este sector es gente que tiene trabajos eh, como en términos generales como la construcción o ese tipo de perfil. Entonces, de alguna forma, durante estos meses hemos visto que la gente está sin trabajo, no en condiciones como otras personas que se les ha suspendido sus contratos, sino literalmente están sin trabajo. Se les hizo término de contrato y eso ha llevado a que la venta en los negocios de barrio, cuyo rol un negocio de barrio es abastecer a los clientes con cosas que durante fin de mes que van al supermercado, van a las ferias y eso se termina, el concepto del almacén es que entregue algo que pueda tener para tanto tomar desayuno, almorzar o tomar once. Entonces, en ese sentido, lamentablemente la poca, la poca gente que está yendo a comprar los negocios de barrio en este minuto es un tipo de cliente que solamente va a comprar lo que necesita en términos básicos, como el pan, algo para el pan, y en ese sentido, hasta ahí nomás es lo que puede comprar. No hay más capacidad de compra. ¿Te han bajado las ventas? Sí, me han bajado un 30% los últimos 2 meses y este mes de junio fue uno de los meses más malos que he tenido, que prácticamente hablamos de un 40% en la baja de ¿Te la ha venta. subido el fiado Eh, lo que pasa es que el tema del FIO o igual es los un días? tema complicado porque de alguna forma Ujú. uno trata de tener relaciones y confianza con los vecinos, pero dentro del camino de la confianza pasa muchas veces que uno les da cierta cantidad de cosas y a fin de mes no se está cumpliendo. Entonces, es como mantengo, cómo puedo ayudar a mi vecino a que tenga las cosas, darle fiado, pero que de alguna forma también esa mano vaya también de vuelta a fin de mes cuando se tenga que cancelar el pago. Y en ese sentido, ha sido muy difícil eso, porque la verdad es que la gente no tiene dinero para estar cancelando esas cosas. ¿Cuánto es el crédito que tú das, en este caso en el fiado? Yo estaba haciendo El un máximo que tú estándar. das, ¿hasta cuánto resiste? Sí, o sea, nosotros tenemos estándares de negocio, hay gente que son de muy conocida que le hacemos una tarifa de 70.000 pesos, 80.000 pesos para que tenga todo lo que Wow. necesita para el mes. Y tenemos algunos tipos de personas que en base a lo que ha pasado y también a la necesidad, porque en los almacenes de barrio unas cosas que hay es mucha comunicación entre el vecino y el locatario. Y también ahí nos hemos dado cuenta de muchas penurias, de mucha vergüenza, porque hay un factor importante acá, que la gente acá no transmite mucho que no tiene para comer. Tú prácticamente se lo tienes que sacar en una conversación más íntima y eso ha sido sumamente doloroso, darse cuenta que gente que uno pasa o ve que compra en tu negocio, resulta que te está comprando lo último que tiene y al final no te compra porque no tiene por cómo comprarte. Y en ese sentido nosotros hemos sido sumamente solidarios en tratar de tenderle una mano y ser lo más humanitario con ese tipo de personas, confiando obviamente
en que en el futuro, cuando las cosas vuelvan a estar de forma normal, se pueda cubrir esa necesidad que está ahora y tener una muy buena relación de ahí en adelante. Ujú. Oye, Jorge, ¿vendes con tarjeta o vendes Sí, solamente efectivo? no, yo tengo 3 sistemas de pago, que son el primero el efectivo, el segundo ¿Ya? transferencia, que también hay un tipo de cliente que prefiere pagar con transferencia, y en tercer lugar tenemos la red compra, que la red compra ¿Ya? es un tipo de pago que ha ayudado mucho y ha hecho también de alguna forma consolidar los pagos, ya que no solamente venimos de una pandemia donde obviamente es muy difícil ir a comprar a los cajeros automáticos, sino también nos vemos también en una situación en la cual cuando comenzó todo el estallido social en octubre, la gente no tenía de dónde sacar dinero para poder pagar en los almacenes de barrio. Entonces, en la tarjeta Recompra eso es y fue un factor muy importante hasta el día de hoy para poder hacer la cancelación de los pagos. Oye, Jorge, pero en este mismo tema, cuando tú dices la tarjeta Red Compra, estamos hablando de Transbank, ¿se te han aumentado las ventas al crédito o la gente está pagando directamente con débito? O sea, en este minuto la situación actual habla que estamos teniendo un 40% de tarjeta de crédito y un Un 60% 40%. sí, que ha crecido en el último mes. El promedio normal de compra en la red compra era un 5% crédito y un 95% en débito, pero eso ha ido cambiando y ha estado a la alza. Un 40% de tarjeta de crédito es sumamente, es una fotografía clara de que la gente se está endeudando para poder obtener el producto de primera necesidad. Oye, Jorge, y en este, pe- en esta búsqueda, en cierta forma del hábito que se está dando hoy día, la gente también ha ido cambiando el hábito de consumo. Por ejemplo, ya no te llevan la Coca-Cola, te llevan la bebida alternativa, o ya no llevan jamón, sino que llevan jamonada. Ha ido cambiando también ese hábito, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera, en ese sentido, bueno, ahí hablo en base a lo que sucede acá, porque obviamente puede haber que hay otra realidad en otro lado. La verdad es que el Sí, consumidor de bebida Coca-Cola es exacto. un consumidor que te va a comprar el producto, te va a comprar el producto igual. No, en ese sentido no hay mucha diferencia entre comprar algo alternativo y la bebida que ellos quieren. Pero sí hay un factor importante que está pasando en Ujú. este minuto en los negocios de barrio y es un tema preocupante nosotros como comerciantes y también hacia los clientes, que tiene que ver con la permanente alza de los productos que se están vendiendo con los proveedores en los negocios de barrio. Desde marzo a la fecha hemos tenido incrementos de alrededor de un 10 o un 15% por sobre los productos de primera necesidad y también productos de gaseosas, productos lácteos, productos de cecinas, que de alguna manera hace que el producto, el encarecimiento de la venta haga que la gente esté comprando menos por lo que antes llevaba más. Ujú. Oye, Jorge, eh, pasando ya como a lo mejor a la otra área, a lo que hoy día se habla mucho, que es la ayuda social. Ustedes como almacenero, tú en este caso, en tu negocio, ¿has recibido alguna ayuda de apoyo? Porque entendemos que estás recogiendo una cuota importante de gente, primero que está pagando el crédito, segundo que está necesitando mercadería al fiado para comer. ¿Se les ha ayudado a ustedes de alguna forma? ¿Has recibido alguna ayuda, ya sea financiera, crédito, no sé cómo se pueda focalizar desde la municipalidad Sí, o mira, desde el gobierno? sí, mira, quiero partir primero con la base de que debo también ser súper enfático en que soy una persona que permanentemente busca y ve qué tipo de ayuda se les puede brindar a nosotros que somos microempresarios o pequeñas empresas. La verdad es que dentro de eso y la categoría almacén, la verdad es que tanto los créditos que se están tanto los créditos que el gobierno está ofreciendo para las pymes no van en concordancia con la realidad que tiene un Ujú, almacén, porque de alguna forma el crédito que está dando para las microempresas se basa mucho en tu facturación mensual dividida por 3 meses. Pero la verdad es que como nosotros como almaceneros comprobamos y demostramos cuánto estamos vendiendo
si la verdad es que en los últimos meses ha bajado mucho la venta, y no solamente eso, sino también tiene que ver con los tipos de requerimientos que te exigen para poder optar a ese crédito. En ese sentido, siento que como dueño de almacén, nosotros nos encontramos totalmente desplazados en esa área. En un área municipal, la verdad es que yo, dentro de toda esta pandemia, no he visto ninguna autoridad que se acerque a mi negocio o a algún tipo de negocio para dar algún tipo de solución o preocupación por saber cómo estamos, qué necesitamos o algún tipo de feedback, pero la verdad es que no pasa tampoco esa situación. Ahora, por ejemplo, hoy día en la mañana me llegó una imagen donde la Municipalidad de Cerro Navia publica que va a ser pago de las patentes a través de cuotas, con 3 tipos de diferentes alternativas. Si nos damos cuenta, estamos a 9 de julio. La patente vence el 31 de junio. Porque este tipo de acciones no se hacen antes y se hacen en pos de lo que ya pasó. La verdad es que hay muchos dueños de almacén que en este minuto están trabajando y están operando y no tienen su patente cancelada del mes de junio. Y no es porque no quieran cumplir, es porque de alguna forma tampoco ha existido un plan de disminución de la patente como un beneficio para los almaceneros. Y como le digo, se está informando este tipo de cosas ahora, cuando ya termina el plazo, siendo que la municipalidad no está operando y la gente no tiene cómo saber o no tiene dónde ir para poder dar solución o poder acogerse a ese tipo de beneficios. Uh-huh. Oye, Jorge, sobre lo mismo, ¿estás atendiendo a puerta abierta o tienes una medida de seguridad hoy día? Y lo quiero decir en el contexto de la delincuencia. Uh-huh. Mira, eso ha sido un tema también súper complicado. Yo no trabajo solo en el negocio, yo tengo a 2 personas trabajando conmigo, que son vecinos acá de del mismo sector, entonces de alguna forma somos un negocio que también ayuda a tener una fuente laboral y sobre todo a gente que pertenece a este mismo sector. La verdad es que nos hemos visto sumamente complicados estos meses. Nuestros horarios de apertura, nuestros horarios de cierre se han visto fuertemente modificados, no solo una vez, sino 3 veces, ya que acá la delincuencia está siendo totalmente descontrolada. No existe ningún tipo de fiscalización ni de la policía municipal, ni tampoco de carabineros. Vemos cómo se bajan del vehículo a asaltar a una señora o a asaltar a un joven y lo único que buscan es robarle el celular, las monedas que tiene o algún tipo de cosa. También hemos visto cómo están asaltando aquí los negocios de barrio y de alguna forma sin ningún tipo de amparo. La verdad es que los vecinos pueden estar mirando, pero nadie va a actuar porque la verdad es que el nivel de violencia que están teniendo los delincuentes ya llega a niveles exorbitantes que están sacando hasta armas. La verdad es que tratamos de atender con puertas abiertas en horarios donde vemos que hay más flujo de gente, pero la verdad es que una vez que eso se acaba, tratamos de tener cerrado porque la inseguridad es demasiado grande. También ¿Se dentro de entiende? Sí. eso, ¿Bárbara? sí. O sea, también como un punto de trabajo que nosotros hacemos, nosotros tenemos nuestro negocio debidamente marcado bajo los controles sanitarios correspondientes, con material publicitario que indica la cantidad de distanciamiento. Entonces, eso también es súper complicado porque de alguna forma es lamentable tener que estar atendiendo a clientes con una reja. Creo que eso también habla de una barrera y una separación que la verdad es que no aporta ni tampoco ayuda al relacionamiento que uno debe tener con los vecinos. Claro. Se Tenemos entiende. el comentario ahí de una vecina que habla un poco de lo que tú estabas comentando, que hay ayuda tardía con el tema de la patente por parte de la municipalidad y dice incluso que los funcionarios no llegan a los horarios programados a veces o atienden más tarde, entonces no es una instancia que fluya correctamente. Y la pregunta que te quería hacer como para cerrar, ¿hay alguna relación que tú tengas con otros almacenes cercanos o que haya cierta comunicación, hay no sé, alguna plan que se esté formando, algo por el estilo, o realmente se sienten entre todos como un poco alejados con el tema de ayuda de la autoridad? O Pero sea, algo que puede tal haber vez...
O sea, con los almacenes vecinos existe una muy buena relación. En ese sentido, nos conocemos desde siempre, independientemente que tengamos un negocio o no. De alguna forma hay un respeto por el otro, por el trabajo que hace. La verdad es que no existe ningún tipo de relación en términos más allá de un saludo, la verdad. En ese sentido, yo, como dentro de una opinión que tengo, es que me siento sumamente defraudado con la autoridad y me siento sumamente defraudado con los planes que se están haciendo, porque veo, y sin obviamente con una opinión súper constructiva y no para polemizar, pero veo que hay relacionamiento con las ferias, veo que hay relacionamiento con los grandes supermercados, que de alguna forma sabemos que en esta comuna y en Pudahuel nos vimos afectados por lo que pasó en octubre del año pasado, que se quemaron todos los negocios, todos los supermercados, perdón. Pero de alguna forma veo que el almacenero está totalmente a la deriva, que el almacenero se las tiene que arreglar como puede, que el almacenero debe soportar permanentes alzas y que de alguna forma tratar de justificar a los clientes porque los clientes no entienden por qué las cosas están subiendo. Y de alguna forma uno es el malo porque uno sube las cosas. Entonces nos vemos totalmente desamparados. La verdad es que no he visto ningún plan en conjunto para ayudarnos nosotros. He visto algunas iniciativas que todavía no están implementadas de algunas comunas que quieren implementar lo que tiene que ver con un crédito que se puede ocupar en algunos almacenes. La verdad, pero es solamente una línea donde hay una aplicación que es estatal y que puede ayudar a que la gente, en vez que le estén dando un bono o una canasta, puede ir al negocio a cobrar eso a través de un sistema. Pero la verdad es que fuera de eso no existe nada y la verdad es que ese tipo de proyectos también está a años luz de poder implementarse. Claro, exactamente. Así es. ¿Sí? Ya, pues, Jorgito. No sé si hay algo más, Bárbara. No, siguen los comentarios de las vecinas como en el mismo sentido de que no haya ninguna ayuda con los negocios y el tema de la inseguridad. Habla una vecina ahí que hubo un asalto hace unos días y que robaron lo poco que vendían. Así que es un problema, se ha hablado hace varias semanas ya desde de la falta de seguridad que se está viendo en las comunas. Parece ser una opinión bastante transversal en cuanto a los asaltos que están ocurriendo. Y la poca fiscalización, que no se ven carabineros, etcétera. Entonces, ahí hay algo bastante pendiente también por parte de la autoridad. Te damos las gracias, Jorge, por participar de esta entrevista. Esperamos que alguna de las personas que esté escuchando también pueda estar ahí pendiente de lo que está pasando. Bueno, y esto también, gracias por la plataforma. Espero que alguna autoridad de la comuna, Cerro Navia, Pudahuel, somos todos vecinos, independientemente del tipo de comuna, pero que alguien empiece a escuchar y empiece a entender de que los almacenes de barrio están botados. Y ojalá que exista una iniciativa pronto para poder darle solución a eso, porque estamos en plena pandemia, pero faltan muchos meses más para que la cosa empiece a normalizarse. Y con lo que vemos nosotros acá es que va a faltar mucho tiempo para que esto vuelva a ser normal, pero la ayuda la necesitamos en el corto plazo. Justamente. Eso sería. Se entiende. Gracias, Jorge. Que estés muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Gabriel. Gracias, Bárbara. Un gusto. Que te vaya muy bien. Un gusto, chao. Bueno, Oye, ha sido una realidad de la que dice Jorge. Sí, bueno, cada uno ha estado viviendo Una distintas realidad realidades. la que Jorge. Sí. Ahí sí, está bien, teníamos un pequeño problema de conexión, el internet ahí. Tenemos a nuestra siguiente invitada. No, solamente... ¿Ya? Pasemos con ella, po. Preséntela usted. Marcela Vera, ella es economista, egresada de la U de Chile, anduvo ahí por la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, y es académica de la Universidad de Santiago. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto por tenerte hoy día en nuestro programa. Un gusto en poder compartir con ustedes. Don Gabriel. Gracias, Marcela. Oye, Marcela, no sé si alcanzaste a escuchar un poco lo que estábamos hablando con Jorge, el que tenía un almacén de barrio. Sí, exactamente. Bueno, ¿sí? Es una realidad que hoy día es muy patente para todos y también es parte, yo diría, de
las históricas deudas que tiene el Estado y los distintos gobiernos postdictatoriales que han, en el fondo, atentado contra las mismas relaciones sociales que tenemos hoy día en los territorios. Hay que pensar que en los años 80 se vivían situaciones de pobreza aún mayores que las de hoy y no se veían este tipo de situaciones de delincuencia al interior de las poblaciones. Esto ocurrió posterior, ¿cierto?, al fin de la dictadura, y era básicamente una situación que no sostenía la dictadura militar, sino que sostenía las relaciones sociales al interior de la población, ¿ya? Y que hoy día, digamos, están destruidas, y producto de esa destrucción la delincuencia se ha hecho carne. Se decía que los ladrones no podían robar a su vecino. Hoy día eso no está ocurriendo, y es lamentable cómo las autoridades en definitiva no se han hecho cargo en términos efectivos de resolver el problema estructural que yace debajo de la delincuencia. Sí. Así es. Oye, Marcela, pero un dato no menor, y te lo pregunto directamente, y esto también debe pasar también en los supermercados. Si está pasando en un almacén de barrio, también debe estar pasando en un supermercado. El 40% de los clientes está comprando al crédito para comer. Vamos a terminar, Marcela, hoy día económicamente, porque no es lo mismo comprarse una prenda de vestir al crédito o un computador, algo de, pero ya comprar para comer al crédito, creo que ya trasciende un poco. Cuando tú dices la pobreza, hoy día hay una pobreza un poco más disfrazada ya. Sí, bueno, es una tendencia que también venimos observando ya desde que se instala esta lógica del crédito en Chile. Tenemos que pensar que eso también. La familia Piñera ha generado una serie de reformas estructurales en nuestro país, entre ellas el sistema de crédito. Y el sistema de crédito en Chile hoy día yo diría que es uno de los países latinoamericanos en donde, digamos, alcanza a sectores completos de la población. Incluso los segmentaron, porque tenemos sistemas de crédito como para la élite, o sistemas de crédito para el mundo profesional, para los empresarios, ¿cierto? Pero también las tasas comerciales para los segmentos más pobres, ¿ya? Y que normalmente cobran además tasas de interés más altas, y por tanto el crédito es mucho más costoso. Entonces vemos cómo todo se generó en Chile también una política, en definitiva, de ingreso, ¿cierto?, a las posibilidades de consumo a través del crédito. Y ese crédito masivo, digamos, sin control, además sin una lógica tampoco que subyace, ¿cierto?, una buena educación financiera que tiene que ver con que tú finalmente consumes en la medida que tienes los ingresos suficientes para pagar esas deudas. Pero hace mucho tiempo que en Chile eso ya no puede ocurrir, porque la gente hace mucho tiempo ya no puede sobrevivir con lo que gana, ¿ya? Y eso es parte, digamos, de la problemática que yo creo que se expresó muy claramente en el estallido social, que tenía que ver con que en definitiva la gente decía: yo ya no puedo pagar mis cuentas con mi realidad, con lo que yo puedo resolver como persona, este proceso de responsabilizar a la gente de su realidad, que ha hecho también parte del sistema neoliberal. Ya la gente se dio cuenta que no podía seguir resistiéndolo, y por tanto se generó ese estallido social en donde las demandas sociales fueron digamos, parte, digamos, de ese proceso de descontento social, pero también de expresión social de lo que hoy día la ciudadanía estaba demandando. Digamos, Marcela, el problema para terminar el punto, el problema en definitiva, de generar proceso de endeudamiento no es solo satisfacer sus necesidades básicas, sino que también las necesidades sociales de poder, en definitiva, acceder a los servicios básicos necesarios, como la educación, la salud, la vivienda, el transporte, ¿cierto? Que son cuestiones que en otros países o son gratuitas o están muy subsidiadas por el Estado, y son además públicas. Sí. Lo que te quiero plantear, y se entiende el tema a lo mejor del estallido social, cuando se genera esta gran revolución, donde no participan los actores políticos. Además es una salida que tiene el pueblo, por así decirlo, de alguna forma espontánea a este colapso. Pero este sistema económico, a pesar del estallido social, continúa. Es decir, la gente se sigue endeudando, tiene un sector importante y considerable que no va a soltar la tarjeta y que va a seguir encalillándose. Este modelo económico tiene posibilidades de quebrarse realmente y generar algún grado de equidad, por así decirlo, porque en el fondo, si la gente se está alimentando hoy día al crédito, esa gente no lo va a pagar. Digamos, derechamente ya se lo comió ya, digamos, ya fue.
¿Crees tú que este modelo hoy día, con estallido social, hoy con pandemia, va a tener un cambio real? Es que el problema de esto, y justamente ha sido parte de las investigaciones que hemos estado haciendo en la Universidad de Santiago, pero justo estaba leyendo una entrevista del profesor Dante Contreras, que es subdirector del COES de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y que planteaba lo siguiente, ¿no? Yo comparto plenamente esta discusión y me llamó la atención que también en la Universidad de Chile estuvieran debatiendo respecto a eso, que finalmente, si seguimos postergando los problemas estructurales, esto va a ser una olla a presión que no va a poder contener nuestro sistema político. Entonces, en definitiva, nosotros todavía tenemos la oportunidad de actuar a tiempo, ¿ya? Todavía tenemos ciertos niveles de ahorro, cada vez menores, pero todavía los tenemos. Tenemos todavía fondos a los cuales recurrir para poder resolver las problemáticas estructurales. Si nosotros seguimos con esta dinámica en el fondo de cómo el Estado financia, ¿cierto?, a los grandes empresarios y en el fondo transfiere recursos públicos a entidades privadas, pero además de la élite, lo que tenemos aquí es un proceso permanente de lucro y de desigualdad. Entonces, sin lugar a dudas, si ese proceso sigue, digamos, por el mismo camino, va a tener que cambiar, pero va a tener que cambiar de forma muy abrupta. Yo diría que todavía estamos en un tiempo en que es un tiempo de paz, en donde nosotros podemos generar los cambios necesarios que hoy día Chile demanda. ¿Y cuál sería la propuesta, Marcela? Sí o sí, digamos, sí o sí va a cambiar, porque ya es insostenible. Y yo creo que el estallido social fue tan sentido globalmente, precisamente por eso, porque ya no resiste un proceso mucho más largo, digamos, de resistencia por parte de la gente de este modelo neoliberal. Entonces, sin lugar a dudas va a cambiar. El asunto es, si cambia pronto, va a ser, digamos, más fácil, más pacífico, económicamente más digamos, sustentable, ¿sí? Si en el fondo la gente decide alargarlo y decir, vamos a darle otra oportunidad, y en fin, pues esto va a terminar, yo diría, de una forma mucho más perjudicial, incluso para los grandes empresarios de nuestro país. Marcela, ¿y cuál sería la propuesta? Yo creo que hay que tener claro dónde está el dinero de Chile, y muy poca gente habla sobre eso. El dinero de Chile está solo en 2 lugares. El dinero, digamos, no las migajas, no, ¿cierto? No las monedas chicas, el dinero. El dinero, los recursos de nuestro país siguen estando en el cobre y siguen estando en los fondos de pensiones, ¿ya? En el cobre, hoy día justo que es el Día de la Dignidad Nacional, ¿cierto? El cobre, que también tiene que ver con ese proceso de, en el fondo, rescate de los recursos naturales para generar un proceso sustentable de vida para las comunidades y el territorio. Y los fondos de pensiones, que también pertenecen, ¿cierto?, a un sistema financiero que además genera altas rentas para las AFP. O sea, hemos tenido rentabilidades del 200% para los dueños de la AFP versus las rentabilidades que está teniendo la gente, que están en torno al 4%. Entonces, la diferencia es muy grande. Entonces, nuestros fondos de pensiones, digamos, que representan casi el 80% del PIB, sin lugar a dudas es un pozo de ahorro que ha tenido Chile y que, por tanto, digamos, ahí también hay una posibilidad estructural, digamos, de cambiar esta situación generando una inversión, en vez de invertir en lo que hacen en acciones y bonos, invertir en cuestiones productivas, en empleo, en aparatos estructurales productivos que permitan que, en definitiva, eso cambie la matriz productiva de Chile y genere empleo para todos, ¿sí? Genere empleo también para las microempresas, pero por supuesto diversifique nuestra economía y ya no tengamos que depender solo de la minería, sino que también de otros sectores industriales y productivos. Entonces, eso es todavía lo que nosotros tenemos, digamos, como si nosotros tuviéramos una especie de tesoro, ¿cierto?, que está guardado para que nosotros podamos construir un país distinto. Entonces, yo diría que sin lugar a duda, en términos económicos exclusivamente, esos son los 2 focos. En términos políticos y de articulación social, yo diría que la Asamblea Constituyente es el espacio en donde hoy día restablecemos la democracia en Chile, que es algo tan sentido hoy día por la ciudadanía.
y la democracia no solo en términos de que podamos elegir a nuestras autoridades, sino que efectivamente esas autoridades estén sujetas al mandato popular, pero que también ese mandato popular pueda tomar decisión sobre las decisiones económicas, que yo diría que ha sido la gran deuda, digamos, de estos últimos 45 años. Marcela, y estamos claros ya que tendría que estar incorporado en el cambio de constitución, ¿cierto? Que es algo que le han hecho el quite hace mucho rato. ¿Cómo lo incorporamos el sistema económico a este nuevo cambio? Se habla del modelo solidario, que sea un modelo mucho más solidario, el tema de la salud, el tema de la educación, pero el tema de la economía es tan amplio y como que de repente como que no es considerado, digamos, el tema económico pasa incluso hasta el tema de seguridad, lo que hablábamos recién del joven almacenero que es asaltado por una necesidad que responde a un modelo económico, digamos, por dar un dato nomás. ¿Cómo incorporamos o cuál sería el nombre ideal que debiera tener en el cambio de constitución el tema económico? Bueno, yo creo que tiene que ser un modelo para el buen vivir, ¿ya? Esto significa que sea sustentable, que privilegie, en vez de las decisiones en función del mercado, privilegie lo que la sociedad requiere, ponga en el centro a las personas y no al mercado. Que por otra parte además se cuide el medio ambiente, porque hoy día nosotros en Chile ya tenemos 5 zonas de sacrificio. Se le puede apostar que si seguimos en esta tendencia, rápidamente en unos 3, 4 años más vamos a tener 7, 8 y Ahí quedamos con un pequeño problema de conexión. Vamos a esperar si Se regresa. quedó pegada Marcela. Sí, justo estaba tan apasionada. Bueno, mientras tanto, sí, está bastante interesante el tema y ella va como avión también, así que bien, Sí, ahí parece ahí que va a volver. está reconectando. Ahí sí. Ahí sí, Marcela. sí, yo los puedo ver y escuchar. Entonces Sí, yo no, creo que es bien. importante poner como en el centro de nuestra Constitución un modelo que en el fondo visibilice las problemáticas que se plantean estructural a través de un desarrollo para el buen vivir, ¿ya? Que no sea un desarrollo para el crecimiento, ¿cierto? Como hemos tenido hoy día que unos crecen, que son el 1%, versus el otro 99%, que crece en la medida de lo que puede, ¿cierto? Dependiendo de dónde nació, si es de hombre o mujer, si pues es adulto mayor o niño, ¿cierto? Hay mucha desigualdad en nuestro país expresada en las etnias también, por tanto, en las distintas condiciones sociales. Entonces, yo diría que eso es muy central, que hoy día el medio ambiente sea un eje articulador que nos permita construir un ecosistema en donde la economía esté al servicio del medio ambiente y no al revés. Porque no se trata de como poner al ser humano en el centro, porque el ser humano vive en un ecosistema y entonces estaríamos todavía evitando el conflicto que la pandemia hoy día nos pone muy patente, que es como la Tierra definitivamente no encontró canales suficientes para poder generar un medio ambiente sano, sino paralizando finalmente a la humanidad, ¿ya? Y yo creo que hoy día nos tenemos que hacer cargo de un cambio civilizatorio que sin lugar a dudas va a ocurrir globalmente. Ya hay muchos teóricos que estamos planteando esta situación. Nuestra constitución Marcela, tiene que estar a la altura de la circunstancia. Suena bien, disculpa que te lo diga así, pero también hay que reconocer que las personas tienen un grado de individualismo y este mismo modelo económico nos ha llevado hacia allá, digamos, somos más aspiracionales. Hoy día tú no te conformas con una tele de 25 pulgadas, quieres tener una de 60, por ejemplo. ¿Cómo lograr este cambio el que tú estás diciendo? ¿Cómo queremos el medio ambiente? ¿Cómo reciclo, por dar un ejemplo así? ¿Cómo yo cuido la plaza? ¿Cómo cuido mi entorno desde la parte económica? ¿Cómo logramos eso si ya llevamos 30 años con un modelo económico que lo único que ha tirado el carro es hacer aspiracionales? Quiero el mejor auto, el último modelo, el mejor celular hoy día. ¿Cómo logramos eso? Porque suena bien como tú lo planteas, pero hay un cambio importante, digamos, estructural de la persona. Sin lugar a dudas, un cambio estructural. Yo diría que todos los cambios que se han producido a través de las civilizaciones, y Inglenhart lo comenta muy bien en sus libros. Él estudió como a través de encuestas a distintas partes del mundo,
como 138 países, y vio a través del tiempo, desde los años 80 hasta la actualidad, cómo han ido cambiando las sociedades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, digamos, como una certeza, que es las sociedades cambian y pueden cambiar para mejor, además. Es parte del estudio lo que concluye. La gente empieza a valorar más el medio ambiente, empieza a situar a la mujer en el lugar que le corresponde, y entonces empiezan a producirse políticas feministas, que yo creo que también tienen que estar incorporadas, por cierto, en la Constitución. La gente empieza a preocuparse también en una economía circular, solidaria, ecosistémica, ¿cierto? Y en definitiva, vamos empezando a cambiar como humanidad también en torno a nuestro sistema de valores. Entonces, esa confrontación, que yo creo que es muy claro lo que tú dices, ¿qué puede hacer entonces el individuo frente a esta situación? ¿Cuánto vamos a cambiar? Y yo creo que esa respuesta, todos tenemos que hacer el ejemplo para cambiar, ¿sí? Cada cual tiene que hacer lo que le corresponde, desde su rol de madre, desde su rol de joven, desde su rol de medio de comunicación, o de productor, o de almacenero. Todos tenemos que colaborar para que esta situación cambie, porque si no, nos van a paralizar, es muy claro, o sea, es parte, digamos, de lo que hemos discutido durante este periodo con algunos intelectuales latinoamericanos, que tiene que ver con que si nosotros como humanidad no generamos los mecanismos de transformación que requerimos a nivel, sobre todo económico y político, y que esto se traduzca a nivel cultural, la Tierra va a volver a generar una pandemia aún más grave, ¿no? Y esto es un simple cálculo de biología y de, digamos, de proyecciones respecto de lo que hemos visto como procesos, ¿cierto?, globales. Entonces, también hay una tensión entre el individuo, el individualismo, y por otra parte, este sentido comunitario y de rescate del cuidado de la tierra y de la vida, finalmente. Yo creo que es como el cambio que tiene que haber en las tomas de decisiones que hacemos todos los días. Yo sí creo que nosotros tenemos que, a nivel individual, reciclar, por ejemplo. Yo creo que hay que enseñarle a los niños a tener sus huertos urbanos, para que después de adultos tengan su casa con huertos urbanos, ¿cierto? Pero también las empresas se tienen que hacer cargo, porque no se trata de que todos en nuestros hogares ahorremos agua, ¿cierto? Cuando pues el agua se pierde en la minería, fundamentalmente en la agroindustria, ¿verdad? Y ahí no se producen los procesos de reciclaje del agua, o no se desaliniza, ¿cierto? Tuvo que llegar a empezar a producirse esta crisis del agua para que las mineras empezaran a invertir, ¿cierto?, en desalinizar el agua del mar para utilizarla en minería y no utilizar el agua de mejor calidad en procesos mineros. Entonces, son cambios que cada cual desde su rol tiene que hacer. Y hoy día estamos en el momento crucial en donde la humanidad paró y nos dieron la oportunidad de reflexionar y decir, en este momento yo soy capaz de decir, yo voy a hacer mi aporte en este lugar. Y hacer eso, y hacer lo que corresponde hacer, ¿cierto? Bárbara. Sí, tenemos una pregunta concreta de un vecino, Miguel Pérez. Dice, ¿cómo ve usted la proyección del desempleo para el segundo semestre de este año? ¿Qué podrías decir de acuerdo a lo que has visto? Sí, bueno, yo soy panelista de la radio de la Universidad de Santiago hace ya 4 años, casi 5 años, y me caracterizo por hacer muy buenas proyecciones. De hecho, todos los periodistas siempre se ríen porque pues yo hago una proyección de aquí a 1 año, a 2 años, y siempre es muy sincera, ¿ya? Y es porque pues me dedico a eso desde que salí de la universidad. Entonces, yo le diría que hace 2 años nosotros veníamos planteando que se iba a producir estos niveles de desempleo que estamos viendo claramente ahora. Sin lugar a dudas, no hemos llegado, así como en la meseta del COVID, no hemos llegado a nuestro punto más bajo. Se van a ver procesos de desempleo aún mayor. Incluso algunas consultoras de riesgo internacionales, así como muy famosas, como Morgan, están planteando que va a llegar el desempleo entre un 20 y un 30%. Entonces, sin lugar a dudas, todavía queda un rango aún mayor. Veíamos que hay ciertos sectores que ya están en un 42%, como el de turismo, o el de comercio, o el de servicios, ¿cierto? Que es decir, como de otros sectores como las pymes, que yo creo que no son recogidos todavía en nuestra estadística. Entonces,
Yo llamaría a generar procesos comunitarios de resistencia frente a esta situación de desempleo. Hemos visto que a través de las redes sociales, de WhatsApp, ¿cierto?, de Instagram, se van generando, o de Facebook, se van generando cada vez más grupos de comunidades, de territorios, de comunas que en el fondo van generando espacios de trueque, de intercambio, de venta entre los vecinos, ¿cierto? Y de forma de poder, en el fondo, generar mecanismos colectivos de resistencia frente a este escenario, porque con las actuales políticas que está haciendo el gobierno, lamentablemente no se va a producir ni una reactivación económica, ni va a aumentar el empleo del país, porque ya estábamos en un problema estructural de desempleo, y lo que viene ahora es una situación aún más grave, producto de la ausencia de políticas públicas, pero también del COVID, de la presencia del COVID. Hay un dato que yo creo que es importante considerar. Una política pública, para que sea efectiva, tarda entre 3 a 4 años en generar empleo, ¿ya? Entonces, con este escenario, nuestros empresarios muy difícilmente, si están cerrando los grandes grupos económicos su empresa, yo diría que las pymes van a demostrar cuál es el sentimiento de resistencia que tiene el pueblo chileno. Y en ese sentido van a poder ir generando espacios, digamos, de mayor empleabilidad incluso que lo que van a hacer las grandes empresas, porque es la tendencia que hemos visto hasta ahora. Los primeros que utilizaron la ley de protección al empleo fueron las grandes empresas, y también son los primeros que están mostrando señales de cierre también. Justamente. Eso tenemos por ahora, pero de todas maneras me gustaría complementar esa proyección Se tal nos vez va de con... repente la Marcela. No, don Gabriel, es usted el que se fue. Pero con respecto a esta proyección de desempleo, tú dices que hacen falta estas políticas públicas, quizás algún ejemplo de alguna buena política pública que si hoy esa sería aplicada en el ideal, podría tener en el mejor de los casos una proyección positiva a corto plazo, no tan largo, digamos. No sé si existe alguna. Bueno, mira, yo diría que más que políticas que generen empleo en este momento, hay que generar políticas que protejan los ingresos de las personas. Porque en el orden de factores, digamos, lo que primero decimos los economistas es que hay que generar protección a los trabajadores esenciales. Y en ese sentido había que generar una industria que pudiera generar implementos adecuados para la protección contra el coronavirus. Y eso no ocurrió, ¿ya? Lo decía Paul Romer, Premio Nacional de Economía, o sea, Premio Nobel de Economía. Y él increpaba al gobierno de Sebastián Piñera y le decía: usted tiene que generar mecanismos adecuados para la protección de sus trabajadores esenciales, porque cuando los trabajadores esenciales mueren, eso es muy difícil de reemplazar. Tú, un trabajador esencial, no lo puedes reemplazar de un momento a otro porque, pues simplemente, por ejemplo, no podrías producir médicos de la noche a la mañana, ¿cierto? Esto tarda 8 años, 9 años incluso. Claro. ¿Qué decir de los trabajadores altamente especializados en minería? Por ejemplo, también estamos viendo mucha denuncia hoy día incluso al interior de las distintas empresas, ¿cierto?, públicas y privadas, de cómo los trabajadores están contagiados y los obligan a ir a trabajar. Entonces, en el orden de factores deberían primero haber generado mecanismos de protección adecuadas para los trabajadores esenciales y luego ir generando procesos de empleabilidad. Yo creo que nuestra minería tiene la capacidad de generar empleo, pero sobre todo tiene la capacidad de generar recursos. Y eso te permite financiar, digamos, la producción de otros sectores. El sector de construcción, por ejemplo, es un sector muy importante para generar empleo. El sector de construcción es relevante en términos de la creación del PIB, por ejemplo, chileno. Por tanto, si tú promueves la construcción, muy seguramente va a aumentar el empleo, ¿ya? Y yo diría que es parte, digamos, de las tensiones que han habido estos días en cuáles son los sectores que subsidiamos y cuáles no. Pero el problema es que esos proyectos inmobiliarios o proyectos de construcción tardan 3 a 4 años en realizarse, ¿ya? Claro. Y por eso, digamos, en términos de efectividad es muy efectivo, pero toma mucho tiempo. Nosotros pedimos hace 2 años que ocurriera un plan de empleo real.
Y por otra parte hay sectores, el sector juvenil tiene una baja empleabilidad, sobre todo en esta situación de COVID, por tanto el gobierno debería implementar políticas en donde los trabajadores jóvenes puedan, digamos, utilizar estas herramientas del teletrabajo o del uso de las tecnologías. Claro. Los adultos mayores tienen mucha más resistencia y por tanto si entregaran herramientas adecuadas en los sectores necesarios para producir esos teletrabajos, pues muy seguramente pues también eso generaría un empleo, digamos, más inmediato. Nuestros sectores logísticos son muy deficientes, estamos teniendo quiebres de cadenas de abastecimiento muy importantes en nuestro país. Yo diría que el gobierno debiese hacerse cargo de eso y para eso requiere pues también de trabajadores altamente cualificados en ciertas cuestiones tecnológicas básicas, pero cualificados. Entonces, sin lugar a dudas, como para implementar una cadena logística de comercialización, pero también implique que el almacén, la señora que tiene una pyme, ¿cierto? El artesano, el comerciante pequeño, ¿cierto? Pueda ingresar a una página web y ofrecer sus productos. Claro. Por ejemplo, a nivel de la comuna, ¿ya? Eso nos permitiría mejorar la relación que existe entre las personas de una misma comuna y evitaría los desplazamientos, por ejemplo, pero también mejoraría un sistema de abastecimiento de ingresos al interior de cada comuna. Eso generaría empleo territorial, ¿ya? Pero eso tampoco estamos viendo que está ocurriendo en nuestro país. Pero sin lugar a dudas, Claro. yo diría que son mecanismos más rápidos, ¿ya? De Claro. sustentabilidad. Sí, hay un tema que tocaste hace unos días atrás en otro medio que tenía que ver con cómo esto afectaba particularmente a las mujeres. Si pudieses desarrollar también ese tema porque es bastante interesante abordarlo. Sí, hoy día la discusión del mundo feminista, digamos, está, yo diría, como muy invisibilizada en este contexto COVID. Y entonces hay muchas académicas, hemos venido planteando que es necesario generar los mecanismos de autocuidado y los mecanismos de cuidado de la salud, en particular para el sector de las mujeres, porque ocurría que antes las mujeres, digamos, trabajábamos una jornada laboral mayor que la de los hombres, pero todavía tenía un orden cronológico. Te levantabas a las 6 de la mañana, ¿cierto? Atendías el cuidado de la familia, te ibas a trabajar, trabajabas hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, según el sector donde estuvieras trabajando, llegabas a tu casa según, digamos, el lugar donde habitaras, ¿cierto? En 1 hora o en 3 horas, llegando máximo a las 11, luego volvías a hacer las cosas de la casa y luego dormías unas horas, ¿verdad? Esa es un poco la realidad, digamos, de la población común, ¿verdad? Frente a esa situación, hoy día muchas trabajadoras están teniendo que trabajar desde sus casas, entonces ahora ya cuidan a los hijos mientras trabajan y cuidan a los hijos, hacen las labores del hogar, y por supuesto ha aumentado también los procesos de violencia al interior de los hogares. Por tanto, digamos, ahí también hay una tensión que yo diría que hay que cuidar en términos de que esta situación no se transforme en un proceso también de interno, de estallido, digamos, al interior de los hogares frente a las situaciones de crisis económicas, sociales, ¿cierto? Pero también en esta noción más familiar. Entonces, yo creo que esa es una visión, digamos, que hay que, sin lugar a dudas, mirar. Pero hay otra que es más estructural y que ya tiene muchos años, que es que las mujeres están solo en puestos de subordinación, tienen muy poca ocupación en puestos de, digamos, de alta gerencia, ¿ya? Y por tanto, siempre su trabajo es más invisibilizado y está normalmente un jefe hombre. Además, encontramos que están las mujeres fundamentalmente en lugares en donde tienen que cuidar a la sociedad, como la enseñanza, como la salud, ¿verdad? Pero nunca en trabajos más especializados como en el mundo científico, ¿cierto? O como en el mundo ingenieril, o digamos, en labores que tengan que ver con gerencia, con el mundo empresarial. Y por tanto también ahí hay un déficit que es estructural que tiene que ver con que en cómo se visibiliza el trabajo y se dan oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Y yo diría que en este escenario COVID esta situación va a empeorar,
¿ya? Como va a empeorar también la situación de los trabajadores jóvenes, como comentaba hace un rato. Claro. Don Gabriel, ahí sí volvió. Sí, sí, sí. Marcela, no, yo he estado conectado y atento a todo lo que está diciendo Marcela, así que no me he perdido nada. Hay uno de los miedos, y yo creo que va un poco también a la pregunta que hacía nuestro auditor, que hablaba en este caso del tema de lo que es la cesantía. Pero hay otro miedo paralelo. Si esto vuelve a sanar, es decir, estamos todos esperando que se levante la cuarentena para poder activar, las inmobiliarias van a abrir las puertas para que puedan entrar obviamente los trabajadores con los proyectos pendientes y todo el tema sueldo. ¿Cómo va a quedar hoy día Chile con el tema salarial? La gente está con un miedo hoy día de decir, chuta, voy a tener que trabajar por lo que venga. ¿Hay algún grado de protección? ¿Cómo ves tú? ¿Crees tú que el gobierno va a poner a lo mejor ingresos ahí para poder reforzar esto? Recordemos la crisis que vivimos nosotros, la crisis asiática que se hablaba, cuando el gobierno de Michelle Bachelet le puso hartas lucas para que construyeran el Costanera Center, pues eso es emblemático. ¿Crees tú que va a pasar algo parecido acá? Yo creo que la gente tiene una oportunidad muy grande cuando se produzcan las elecciones en nuestro país, ¿sí? Y se produzca el cambio de las autoridades, porque, bueno, yo me especializo en analizar coyuntura, entonces me ha tocado analizar todas las medidas que ha hecho a nivel económico, digamos, los últimos gobiernos, ¿ya? Y lamentablemente el actual gobierno lo único que ha hecho, digamos, es encontrar un diseño en donde transfiere recursos públicos a las transnacionales o transfiere recursos públicos a las grandes empresas de los grupos de la élite. Entonces, eso no ha generado realmente un beneficio social y por eso estamos en la condición que estamos hoy día como a nivel mundial de los países con más contagio también. Es parte, digamos, hay una correlación entre política económica y aumento de los casos de contagio de COVID. Sin duda. Entonces, si nosotros miramos eso, tenemos que decir, ¿qué podemos nosotros esperar del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Yo diría que no podemos esperar nada que sea real y efectivo, que resuelva tu situación, digamos, concreta a fin de mes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Dejar de tener miedo. Nuestro país llegó a la condición que tenía producto de que muchas generaciones vivieron en el miedo. Entonces, ese miedo tiene que quedar atrás y tenemos que ser capaces de plantear las cosas que corresponden, porque guagua que no llora no mama, dice el dicho popular, ¿cierto? Entonces, es necesario, digamos, sí, demandar adecuadamente y a nivel individual ya sabemos que no podemos demandar adecuadamente y vamos a tener que vivir este proceso de cambio que va a durar unos 5, 6 años, ¿cierto? Y luego vamos a tener un escenario completamente distinto si es que somos capaces, digamos, hoy día de enfrentar la situación pronto. Mientras antes lo hagamos, sin lugar a dudas, nuestra economía va a mejorar. Pero va a mejorar no solo para nosotros, sino que también para nuestros hijos, nietos, en fin, ¿cierto? Sí, hay un vecino que hace entonces, una... ¿Sí? Chiquitito. Diga nomás, Bárbara. Sí, que hay un ¿Sí? vecino que plantea una pregunta, dice que Marcela planteó que se pudiera organizar la economía territorialmente, por tanto, ¿qué rol pudiese tener los municipios? Hace esa pregunta el vecino. Sí, yo diría que hay municipios que han marcado como un ejemplo, ¿cierto? Y esta como noción de confrontar el mal gobierno con, por otra parte, los buenos municipios, ¿sí? Como que hay ahí una tensión, ¿verdad? El municipio tiene un acceso a recursos limitado, ¿sí? Y que también, digamos, tiene sus deficiencias en términos de que no tiene la capacidad que tiene un gobierno y por eso siempre la interpelación no solo tiene que ser como a tu alcalde, sino que tiene que ser a tu gobierno, porque es ahí donde se está, digamos, una magnitud de recursos que permite cambiar la situación a nivel territorial. Dicho esto, igual los alcaldes tienen márgenes de maniobra, y yo sí creo que una bolsa de empleabilidad real, en donde los alcaldes se relacionen con las empresas que están, digamos, operando en sus territorios, eso no ocurre en Chile.
muy seguramente los alcaldes con suerte tienen un listado, ¿cierto?, producto de las patentes comerciales de las empresas que operan, pero no tienen un relacionamiento. No saben cuántos trabajadores hay, las condiciones en las que están, y eso sería una simple encuesta que se podría hacer, que perfectamente se podría hacer a nivel municipal. La generación de un formulario en donde la gente se puede inscribir y promover sus productos, yo diría que es algo que también es simple de hacer y que permitiría, digamos, a la gente acceder a productos más baratos. También a generar nuevos empleos. Hoy día vemos cómo hay mucha gente que está cambiando de empleos para poder dedicarse a otras cosas. Si eso una municipalidad inteligente lo promueve, yo diría que podría generar una economía territorial, una economía a una escala comunal, por ejemplo. Y eso podríamos tener incluso índices mejores de empleabilidad y empezar a construirlo, ¿cierto?, en función también de las necesidades que tiene el mismo territorio. Hay muchos sobreprecios que se pagan en las municipalidades. Yo creo que ahí también es parte de lo que las municipalidades hoy día tienen que cambiar. No pueden seguir pagándole a una empresa cifras exorbitantes cuando pueden emplear a los mismos vecinos en esas labores y pagar, por supuesto, un ingreso adecuado, pero con un costo muchísimo menor. Se llama eso economías de escala, aprovechar todo lo que nosotros tenemos que gastar, ¿cierto? Y redistribuirlo y destinarlo de mejor forma para generar una disminución del costo que significa, pero también una redistribución de las riquezas que hay en ese territorio. Claro. Así es. Don Gabriel. No, contentos, creo que nos faltó tema con Marcela. Marcela, un avión, se va con todo nomás. Y nos faltó tanto de qué hablar, Marcela, de verdad. No alcanzamos a hablar del 10%, no alcanzamos a hablar de los créditos que está dando el Estado, no alcanzamos a hacer un análisis más profundo. Yo creo que vamos, pucha, yo no sé cómo está tu agenda, pero sería bueno a ver si pudiéramos contar contigo de nuevo para poder entrar en esa arena, porque estamos justo en ese aspecto, pero también para poder educar a la gente, para saber también si le conviene sacar este 10%, no le conviene sacar este 10%, y si lo va a sacar, en qué lo va a gastar. Yo me imagino que hoy día lo están sacando para comer, eso es lo que me da temor, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema, yo creo que habría que evaluarlo. Por la hora yo sé que estamos como medio apretados, no sé, tú, Bárbara, dime, tú eres la jefa aquí, pues son dos mujeres contra uno. No, yo creo que ya por hoy estaríamos listos, pero de todas maneras te dejamos invitada para unos días más. Valoramos mucho tu compañía porque, como decía don Gabriel, tratamos de tener estas instancias de educación para nosotros y para aquí todos aprendemos. Y es una muy bonita instancia, así que te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y te dejamos invitada entonces en alguna otra oportunidad, ojalá pronto. Sí, yo con mucho gusto. Justo fui parte del equipo de economistas que creó la propuesta de la coordinadora No Más AFP, la propuesta técnica que tenemos como país. Así que sé un montón de AFP, llevo como 12 años investigando sobre el tema, así que con mucho gusto les cuento, digamos, qué podemos hacer con esos fondos, tanto a nivel individual como a nivel como país. Así Perfecto. que sí, súper, coordinamos. No, genial. Sí, don Gabriel. Oye, agradecerte. No, agradecerle, nada más. Muy contento. Sí. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, Marcela, estamos hablando. Que estén muy bien, un cariño. Chao. Chao. Don Gabriel, ¿me escucha? Oye, un gran tema. Ahí sí. Sí, perfecto. Es que se queda medio pegado de repente. Un gran tema. Oye, pero no, yo me veo muy bien. Me escucho bien mejor, porque el verse es otra cosa, me escucho bien. Así que, bien, solamente decirle a nuestro auditorio, oye, una gran invitada realmente, como dije, se fue como avión, hay muchos temas que tocar, muchos temas que profundizar en un lenguaje cercano para la gente vaya entendiendo también en qué proceso está. La dinámica que ella presentó es una dinámica potente, además es un cambio en 360 grados, por así decirlo, no tan solo de la economía como tal, sino que también de la persona desde el interior, desde su casa hacia el exterior, como también lo ve. La parte económica no son tan solo las lucas, sino que también cómo nos vamos desenvolviendo. Creo, y como lo dije, ojalá tenerla en una nueva oportunidad a ella u otro economista para poder profundizar en temas, pues si ya Chile cambió tanto el estallido social y además cambió hoy día con una pandemia, entonces, bien,
ella proponía a lo mejor un cambio de presidente, pero tampoco hay muchos candidatos, pues si uno aquí tiene que ser honesto, digamos, es lo que hay nomás también. Así que, no, contento con la invitada. No, de todas maneras, y yo pienso que este tiempo también ha sido una tremenda oportunidad para poder reflexionar justamente en torno a estos conceptos que son tan importantes y que lo van a hacer a la hora de tomar una decisión con el voto que se tenga con respecto a la nueva constitución y también de todas las autoridades, de todas las votaciones que se vengan de ahora en adelante. El llamado yo creo que ha sido a concientizar mucho a quienes estamos votando y qué tipo de decisiones son las que nos conciernen, porque al final todo tiene una consecuencia para la vida de las personas, así que súper importante. Dejamos invitados a quienes tal vez conectaron un poco después a que vuelvan a ver el programa que queda grabado en nuestras redes sociales. Eso, pues, Barbarita, solamente invitar a nuestra gente, pasando a otro tema, para este sábado, que tenemos el programa La Junta de los Chiquillos, para ir cambiando y un poco soltándonos de esta pandemia que nos tiene como medio estresados, irritados, que ya no queremos más también. Podríamos hoy día tose y te asusta, te da un poco de fiebre y te asusta, y te duele la cabeza y te asusta y anda. Entonces ya queremos como salir de ese estrés también. Así que invitarlo a ese programa para el día sábado a las 20 horas, para que lo disfruten ahí para todos nuestros auditores. ¿Tenemos más aviso? No se pierdan entonces el programa del sábado, como siempre invitado también a estar pendientes de nuestra página web donde vamos subiendo las notas incluso un poco antes que nuestras redes sociales, así que si quieren enterarse primero de las noticias pueden visitar nuestra página www.tropezon.cl y lo mismo de siempre, ya llevamos varias semanas también invitando a los vecinos a compartir sus pymes, sus negocios para nosotros también estar difundiendo nuestras historias. Así que queda eso nuevamente la invitación y también con las ollas comunes y avisos de ayuda a la comunidad. Muchas gracias por todos los que nos estuvieron viendo entonces. Don Gabriel, que esté muy bien. ¿Me escucha? Cuídate. Ahí Sí. Si yo lo veo pegado en este momento. Cuídese. Que esté bien. No me digas, mire, me estoy moviendo. Cuídate. Chao, que esté muy bien. Gracias.